Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Quienes obran desde la mentira y el temor a perder sus privilegios emplean recursos sucios, en este caso el soborno de los testigos falsos. Quien obra desde Dios y con Dios sabe que son verdaderos recursos su honestidad y la verdad que lo sostiene. Así se presentó Esteban, despejado de poderes y de influencias, solo con el Evangelio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y pedirle humildemente perdón. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que abandonando lo que viene del pecado, vivamos en comunión con Jesucristo, con quien nos has identificado por los sacramentos pascuales, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros, originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran
que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento, los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite, y tus preceptos mis consejeros. Feliz el que sigue la ley del Señor. Te expuse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos, instrúyeme en el camino de tus leyes, y yo meditaré tus maravillas. Feliz el que sigue la ley del Señor. Apártame del camino de la mentira, y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Feliz el que sigue la ley del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta es la continuación en el capítulo 6 de San Juan, que nos habla de la multiplicación de los panes.
Pero qué interesante es lo que se nos presenta aquí, queridos hermanos, en el sentido de lo que el Señor propone verdaderamente al cristiano. Porque tantas veces nos equivocamos y buscamos cosas que no son las cosas elementales para nuestra vida cristiana. En este caso, se dan cuenta, toda la multitud dice, después de que Él haya multiplicado los panes, entero estea, o joja buberi, o disparama, ya que, ya ula tembiú, ya ube ñande yara, o me ñande el pan, ñande mongarú, ya garuta gratis, más o menos, peala ya de cágina, en síntesis. Algo que no es lo elemental y lo fundamental. Eso es lo que nos quiere decir el Evangelio. Fíjense cómo termina justamente. Nosotros siempre tenemos que fijarnos en las últimas frases, en las sentencias finales de las narraciones de los evangelios. Fíjense cómo dice, ¿qué debemos hacer? Dice, para realizar las obras de Dios. Aquí está la pregunta crucial para nosotros. Es importante. Las obras de Dios. Jesús le responde, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Crean. Esta es la palabra clave. Esta mañana, toda la primera semana fue sobre el creer. Ahora nosotros ya estamos esta tercera semana, queridos hermanos, en que se vuelve a insistir siempre. Y San Juan siempre va a insistir en el creer en aquel que Dios, nuestro Padre, ha enviado, que Dios ha enviado, que se ha encarnado. Recuerden que el problema era de la encarnación, pero no es simplemente también en la encarnación de decir, este es el Hijo de Dios, pero carne, bueno, presencia entre nosotros, sino que hay que dar un paso más. Creer en el que ha enviado quiere decir, queridos hermanos, creer en Jesús, pero como nuestro Salvador, como el que verdaderamente nos devuelve la dignidad. Esto es lo que significa entonces creer. Pero creer también no entra, ya hemos explicado tantas veces en otras homilías, en nuestros cursos bíblicos, ¿verdad? Creer quiere decir adherirse. Adherirse es entonces totalmente ponerse en las manos del Señor, seguir, profundizar, conocer la propuesta de Dios para con nosotros, para tener esa vida nueva, para tener ese camino nuevo que el Señor nos va marcando y así entonces poder ser restaurados por Dios en nuestra mentalidad, en nuestra formación, en nuestra vida. Todo lo que nos tiene que ayudar, queridos hermanos, a ser diferentes. Entonces, la obra de Dios es que ustedes crean, porque el hecho de adherirnos, el hecho de creer en el Señor, en nosotros va a crear una nueva condición. Eso de creer y de adherirse en el Señor va a transformarnos nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque nosotros vamos a tener una nueva actitud, un nuevo camino, una nueva forma entonces de organizar nuestra propia vida y por el cual tenemos que preocuparnos, buscar. Y entonces, queridos hermanos, desde esta partecita, entonces nosotros podemos entender todo el Evangelio que hoy hemos escuchado. Porque dice que la multitud que se había quedado en la otra orilla, cuando le ve a Jesús que va con sus discípulos hacia la otra orilla, dice, en cuanto que las barcas atracan, llegan del otro lado, Jesús sube con sus discípulos, ya ve otro lado, ya que. Y entonces, sin embargo, dice, cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar, subieron, dice, a las barcas y fueron a Cafarnaún a buscar a Jesús. Ojo de calle. Pero claro, por una parte nosotros podemos decir, pero esto es lindo, que le están buscando a Jesús, se van detrás de Jesús, le quieren escuchar a Jesús. Pero no, hay muchas veces y a través de las sectas que se nos presentan, ¿verdad? Las sectas que presentan a un Jesús muy milagrero, a un Jesús que todo, o más o menos como va a ser, como el hada madrina, más o menos Jesús se le presenta así, ¿verdad? Y no es esa la figura ni el papel de Jesús, absolutamente. Jesús no vino para eso.
Y lastimosamente nosotros insistimos mucho, ¿verdad? Insistimos mucho. Y todo vemos como cosas que caen del cielo, cosas todo extraordinarias, ¿verdad? Como que son los únicos, ¿verdad?, que nos van a salvar. Y sin embargo, ñande yara comemba y te ñande la ñande, ya pojan, peja, hoy botar. Dios puso nuestra naturaleza. Nosotros somos inteligentes, somos libres, tenemos fuerza de voluntad, tenemos una capacidad de amar. Entonces, y entonces por eso se insiste. Miren, esta gente se va del otro lado y lo busca a Jesús. Pero atención, al encontrarlo le preguntan, maestro, ¿cuándo llegaste? Y sin embargo Jesús enseguida opilla. Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos. Atención, signos es lo que Jesús está haciendo. Jesús no está haciendo entonces milagritos. Jesús no viene entonces para, entre comillas, saciarte cada momento. Para cada cosita, allá podrán tener milagritos. Para cada cosita, no. Jesús, o mejor dicho, Dios ya de la misma creación, ya te dio todas las capacidades para que vos ahora tengas que ser consciente. Jesús entonces lo que está haciendo a través del signo es ayudarnos a tomar conciencia y a asumir nuestro rol. El rol de seres humanos, el rol de criaturas, el rol de que nosotros somos dueños y señores de la creación. Yande yara muy bama peñan de pope, añandeco anga entonces yagüero guatana lleva esa nueva creación, esa nueva vida. Y por eso le está diciendo, yo sé, dice que ustedes no vinieron aquí porque vieron los signos. Los signos nos ayudan entonces de Hueromandu, lleva andere yeyagua, cierto, yo tengo esas capacidades, tengo que desarrollarlas, me tengo que esforzar, tengo que luchar porque ya yapona lleva peñan de yara uyerurea sejina. Sino que ustedes, dice, vienen aquí detrás de mí porque han comido pan hasta saciarse. Tengo upeara pecuerin de la bellujina. Tengo pejechagüera, lleva estos signos que sin embargo son solamente signos. No quisiera hacer un poco mi comparación sería un poco dura si yo les digo, esta cosa es como una muestra gratis, ya la gente una pendrella potaje. Esto que yo te doy es esa muestra para que vos te des cuenta que vos tenés esas cualidades y riquezas y sabés por dónde Dios está apuntando, cuál es tu camino, que vos tenés que asumir y comenzar entonces a caminar y a trabajar sobre eso, queridos hermanos. Pero no vengan, por favor, porque han comido solamente el pan hasta saciarse. Y por eso Jesús después les dice, y mirad lo que nos dice, trabajen, y no por el alimento perecedero. Anina la peyula tembiura pucuerinte. Anina la peyu apemoila pendepo. Ñemo a mendigo ma peyerure, ajina pepe siempre. Sindego ere copama sanigo la ella pojama. Dereje rupibe oía lleva. O sea, vos tenés las cualidades, vos tenés que hacer. Yo ya te he dado todo, mi hijo querido. Es como algunas veces nosotros, ¿verdad?, vemos en algunas familias, yo por lo menos escucho mucho, ¿verdad?, cuando me suelen llamar algunos que tienen problemas, A o B motivo, ¿verdad?, en su casa con los hijos. Y uno va, ¿verdad?, y se da cuenta que ese hijo tiene todo, ¿verdad? O sea, tiene todas las cualidades, sino que no ya puede tener. Por A o por B motivo, ciertamente. Ahora no vamos a entrar en las causales. ¿Por qué motivo ese chico llega a cierta edad y no es capaz de mover un alfiler? Otros problemas, ¿verdad?, que le han causado en la vida, que le han golpeado y que al final de cuentas no son capaces de asumir su responsabilidad. Pero esos chicos normalmente tienen todas las posibilidades, porque Dios les ha regalado su inteligencia, su libertad, su voluntad y su capacidad de amar. El problema es entonces que tenemos que ver el porqué. Trabajen. No entonces por el alimento que se muere, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Ya, peñan de yara lo me se añan de upeago y se la dignidad. Eso es lo que el Señor nos quiere dar.
Eso es lo que el Señor nos regala. Nuestra propia dignidad, trabajar por nuestra propia dignidad. Esforzarnos entonces, queridos hermanos, en la vida cristiana. Recordemos, y termino con esto, queridos hermanos, la vida cristiana no es simplemente ir detrás, entonces, de pequeños milagritos, buscando pequeños milagritos. Y eso es lo que yo quiero que estemos atentos y sepamos. Porque lastimosamente la influencia protestante, que de cierta manera es totalmente también contraria a aquello que el mismo Lutero era un gran maestro. Lutero, a pesar de que tenía algunas diferencias, ¿verdad?, o algunas quejas que él había dicho dentro de la iglesia, ese era un sacerdote, y era un sacerdote verdaderamente profesor, escriturista, y ciertamente él propuso también, solamente que después ciertamente otros se aprovecharon, ¿verdad?, de sus ideas, y sobre todo de una manera totalmente también tergiversada, muchas de las ideas que él estaba proponiendo. Bueno, pero en fin, eso no vamos a entrar ahora, ¿verdad?, a discutir, pero solamente les quiero decir que ahora, hoy en día, muchos le quieren presentar a un Dios caramelito, a un Jesús milagrero, a un Jesús que solamente viene y te da todo. Sin embargo, el Señor nos dice, no, dale, fuerza, trabajen, pero buscando verdaderamente aquel alimento que no muere, aquel alimento que te va a llevar a tu propia dignidad, a realizarte como persona. Y esa persona tiene que ser como la que Cristo nos deja con su propia resurrección. Entonces, eso significa ser hombres resucitados. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que obtenga la gracia de permanecer en la promesa de Dios, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que trabajen para dar el alimento material y espiritual a todos los que se acercan a las comunidades, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que busquen soluciones a las necesidades materiales y culturales de la gente, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen de la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Padre bueno, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí.
abandono en ti. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones, junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu infinita bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy
Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan una hermosa jornada. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca
de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.